La Máquina. Pepe Conesa. Juan Manuel Centeno Relaño es un pintor de Jaén, pero yo creo que ya es más murciano que de Jaén, porque vive aquí un montón de años. Y esta es su 12ª exposición de Marmolejo. De Marmolejo. Juanma, bienvenido. Pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Encantado de estar aquí. Y aquí el comisario de la exposición, nuestro buen amigo Pedro López Morales. Buenas tardes. Qué gusto de verte, Pedro, siempre. Yo también a ti. Te veo muy bien. Antes de nada, vamos a recordar nuestros buenos tiempos, aquellas noches de farranda con don Antonio Gala, con Vivi Andersen, Madre mía, con Mila Ximénez, etcétera, etcétera. Ramón Bermejo, madre mía, si es que ha pasado por aquí lo mejor. Es que ¿Quién ya allí estábamos Carl nosotros. Rivera, Sofía Mazagatos, es que ha pasado toda la plana mayor. Todo. Oye, Pedro, ¿qué tal esta exposición? Pues es una exposición que sigue un poco la estructura laboral, la estructura de trabajo artístico de Juan Manuel Relaño Centeno Relaño. Y hay algo que es el subconsciente, el tratamiento del subconsciente. Yo he escrito en el folleto que se va a entregar el viernes que de alguna forma sus cuadros se han convertido ahora ya en metáforas. Son unas metáforas además muy interesantes, con mucho lenguaje y con mucho mensaje, sin olvidar ese surrealismo de raíz. Sí, porque él es muy surrealista. Es muy surrealista. Y además muy divertido porque los nombres que les pone a cada cuadro. Claro, son muy sugerentes. Son muy sugerentes, te dejan mucho ahí. Sí, son 10 cuadros que encierran un discurso evocador al subconsciente. Son 10 lienzos misteriosos donde su autor, donde Juan Manuel insiste en romper con las reglas, con sus propias reglas que él había establecido años anteriores en otras exposiciones. Yo es la 4ª vez que tengo el honor de escribir sobre él y veo que su pintura ha madurado. Y él es más más libre, más independiente, más libre a la hora de elegir la temática. ¿Hay que ser libre para hacer surrealismo? Hay que ser muy libre para hacer surrealismo, como lo fue Dalí, por ejemplo. Picasso. Pero yo creo que el surrealismo absoluto es Dalí sin lugar a dudas. Sí. Luego los otros se pegaron, subieron al carro, pero el rey del surrealismo... Sí, yo era muy pequeñito cuando me llamaba muchísimo la atención Salvador Dalí. Sí. Cuando se veía en aquellas entrevistas que hacía muy estrambóticas, y mi madre también le llamaba muchísimo la atención, le gustaba mucho la pintura suya. Y a mí me llenó también de ese interés. Y la verdad que no lo entendía porque era muy pequeño, pero me seducía muchísimo. Pero todo lo que hablaba, cómo se comportaba y evidentemente su arte, su pintura. Te puede parecer divertido, loco o lo que muy fuera, divertido, pero al muy final divertido. Era un artista súper realista, como pocos han habido. Muy buen realista. Unas máquinas de coser, hacer como un pasillo, que es algo impresionante. Escultor bueno no era. Yo he vendido varias esculturas de él, que de hecho están en el paseo en Marbella, en un paseo, pero son horrorosas, pero la pintura era algo mágico. Pero fíjate que hay muchos críticos que dicen que no era buen pintor, sí buen dibujante. Bueno, ¿y dónde está el buen entender? Claro. Quiero decir, es que aquí todo el mundo opina. Claro, no, yo creo que era un buen dibujante y un buen pintor, evidentemente. El tratamiento del color y dentro del surrealismo es mucho más complicado. La obra no es igual verla en una foto que ver el cuadro en un museo. Porque en ese museo de Figueras se te va a la cabeza. Totalmente, sí. Como a él se le fue a la hora de hacerlo. A él se le fue, pero al que va a verlo también, porque es algo impacta por ese surrealismo.
Y a la vez hiperrealismo, quiero decir, porque Sí, te hace... Sí, además, yo creo que sus cuadros hacen que te metas dentro de ellos. Tienes que fijar Que son muy mucho pocos pintores en los detalles, tienes que hacer un esfuerzo sin quererlo. Juan Manuel, de alguna forma, también le ha rendido un homenaje en esta exposición Tempus Empírico, donde ha trabajado el reloj como conocemos a Dalí en el cuadro, en el famoso cuadro, los relojes derretidos o los relojes blandos, que es lo mismo. Pero ahí, en esa obra de Dalí, él se ha propuesto hacer unas nuevas versiones y en los diferentes cuadros aparecen relojes, relojes derretidos. En homenaje a él. Sí, en homenaje a Dalí, sí. Es una metáfora dentro de la metáfora. Juanma, ¿y tú por qué te dedicas a la pintura? ¿Tú eres profesor? ¿Estudiaste en la universidad? Sí, yo hice Luego magisterio. te dejaste el magisterio, te criaste hasta el gorro y te pusiste a hacer escaparates, algo relacionado con el mundo del arte. Porque me también. gustaba muchísimo el mundo del arte. Yo hubiera preferido haber estudiado Bellas Artes, no porque si lo hubiera hecho sería ahora pintor, pero hubiera sido, no sé, Quizás hubiera empezado antes. pues quizá, aunque lo hice desde muy pequeño. ¿Desde qué año estás pintando? ¿Qué años tenías cuando empezaste a pintar? Pues yo empecé a pintar porque mi madre me animó y fue la primera que me compró 4 o 5 botes de óleo entonces. Entonces era complicado que un niño trabajara con el... Sí, le gustaba. Y ella le gustaba que yo me dedicara a eso. Y me ayudaba a hacer, pues no sé, la mezcla del agua. Y sí, bonito, sí, le gustaba. De hecho, ella quería que hubiera estudiado algo relacionado con el arte, pero bueno, aquellos tiempos Bueno, pues tampoco al final eran no es más necesario, lo vas estudiando en la medida que lo vas haciendo. Sí. Pues viene muy bien que hayáis nombrado a la madre de Juan Manuel, porque esta exposición se la hemos dedicado a ella. Juan Manuel se la ha dedicado a Luisa Relaño, que es su madre, que nos abandonó hace un año y algo. Y voy a ver si me puedo atrever a leer cómo empieza el texto homenajeando a esa madre del artista. Y dice así, lo he escrito yo, pero me tengo que leer. Mediados del mes de marzo, estamos en Marmolejo, Jaén. Los niños regresan del colegio. Juan Manuel se pone a dibujar. Su madre, Luisa, se acerca a la mesa y le lleva un bocadillo de jamón. Y se apresura a decirle, borra esa línea, te ha salido del recuadro. El niño asiente con la cabeza, muerde el bocata y enmienda lo errado. La casa le invade un cítrico olor a azahar, perteneciente del limonero híbrido que se encuentra en el patio. La madre se queda embelesada observando el carácter artístico del hijo. O sea que fue tu gran mentora y Su musa. Y tu musa a la vez, ¿no? Sí, ella siempre me animó a pintar. Pero ella tenía a alguien en su entorno, estaba relacionada con artistas. Sí, su abuelo era muy artista, aunque se dedicaba, eran de Baeza, y se dedicaba a lo que ahora se llama chapista, pero antes lo hacían de una manera muy artesanal, y era lo que hacía con los coches, pintaba. Ah, bueno, sí, porque se tuneaban, se dibujaban Y hay otros tíos suyos, que todos estaban en Baeza entonces, que también. Había 2 o 3 tíos, mi tío Melchor. el olor a la pintura la tenía en la sangre. Sí. Además, de hecho, hay una anécdota que siempre contaba, que el ayuntamiento una vez en el pueblo dijo que había que poner un bozal a los perros por el tema de la rabia, y uno de sus tíos se lo pintó. Y era totalmente real. La gente pensaba que llevaba un bozal y el perro no. Sí, y era pintado. Qué imaginación, ¿no? Sí. Y luego tenía otro tío que le gustaba también la pintura, pero bueno, pintaba paisajes de olivos, perdices, bueno, lo que se llevaba en aquella época. Y cuando tú empiezas a pintar, ¿en quién te inspirabas? ¿En qué te inspirabas o en quién? A mí me gustaba muchísimo Salvador Dalí, como te he dicho, y Tamara de Lempicka. Eso desde muy pequeñito me llamaba muchísimo la atención. Lo que pasa es que yo nunca empecé a imitarlo o a
porque no tenía sentido para mí ver me gustaba, pero un cuadro de Dalí con los elefantes, por ejemplo, con esas patas tan finas y tan altas, yo no sabía cómo hacerlo. Entonces empecé con los paisajes, pero enseguida me di cuenta que a mí no me gustaban los paisajes. Bueno, lo típico, empezar, bueno, Claro, si aprendes a dar sí, el porque color. los profesores siempre te dicen, pues venga, pinta un paisaje, empieza con el color del agua, el color de la tierra, el color... Y a mí eso me aburría. Entonces empecé a dibujar cosas, pues Tú, no sé, quiero decir, te inspirabas en ellos, pero tú hacías lo que tú querías. claro, En ningún momento eras copista. sí, hubo un cuadro pequeñito que no sé dónde estará. Eso marca mucho, porque al final tú tienes un estilo muy propio. Que en mi primer cuadro así que se sorprendió un poco mi entorno fue de una hormiga, pero una hormiga grande, y luego hacía ese tipo de dibujos. Nunca pintaba paisaje ni nada. Sí manchaba mucho porque me gustaba la mancha de la pintura, a mí también me gusta. Sí, me gustaba muchísimo experimentar con eso. ¿Qué te gusta más, el óleo o el acrílico. pastel, el acrílico? Pues mira, ahora se dice que como todavía no pasa mucho tiempo, el óleo siempre está mucho mejor valorado, pero bueno, depende. Lo hago acrílico todo porque tampoco tengo un estudio de hecho preparado para pintar al óleo. El óleo necesita disolvente y demás, y no. Y el acrílico lo bueno que tiene es que trabaja Es inmediato. claro, es una pintura al agua. Pero bueno, los críticos y gente que está estudiando el tema dice que el acrílico puede ser tan bueno como el Nosotros óleo. no vamos a vivir para contarlo. No, Lo que pero- es verdad que el pastel, por ejemplo, la acuarela se pierde en el tiempo. Sí. Pero el yo acrílico digo, no. Y tú también lo sabes, Pedro. Sí, sí, sí. La Te- acuarela es más te puedo gastar efímera. un dineral Es efímera. que ese cuadro en una acuarela que al final no le llega a tus nietos. Si con suerte le llega a tus hijos. Es Pero pintura al agua, sí, es pintura mezclada con agua, pigmento y un poco de agua. Quizás sea un poco más complicado porque se seca enseguida y tienes que tener mucho cuidado y tener la idea muy clara que es lo que quieres. Y vamos la a hablar pincelada de que esta quieres. exposición en concreto. ¿Qué quieres reflejar? ¿Qué quieres contar? Pues mira, yo siempre digo lo mismo, quizás me repita un poco, pero es que es cierto. La pintura siempre me ha salvado la vida. Yo he sido un niño siempre, no es tímido, pero tampoco excesivamente no hablador, ni muchísimo menos. Y sí me ha gustado reflejar en mis cuadros por lo que pienso, no lo que veo, sino lo que pienso. Lo que piensas, o sea. Entonces que- hago, quizás también que eso me lo cogió enseguida el comisario Pedro López, cuando me dijo, tienes paisajes imposibles. Y es porque cierto. son los mentales. Y es cierto, son paisajes que cuando yo los termino, lo estoy haciendo, y digo, ¿pero qué estoy haciendo? Pero luego al final me gusta. Lo mejor de todo es que vaya la gente a descubrir la pintura en la exposición que tenemos el día 2. A las día 2 en María Antonieta Café, que está en la calle Simón García, y ahí a partir de las 9 será la inauguración y estará abierta al público del 2 de mayo hasta el 2 de junio, Pero de 2 a 2. ¿Qué te ha dado, qué te ha aportado esta exposición a ti como comisario? Pues me ha ¿Cómo la aportado... estás viviendo? Le estoy viendo muy bien porque trabajar con Juan Manuel es bastante cómodo, cosa que, bueno, yo he tenido suerte con todos los artistas que he trabajado. La verdad que entre ellos y yo, entre yo y ellos lo hemos hecho cómodo. Pero en él me gusta mucho porque indaga en el subconsciente. En él Y además lo sabes reflejar. Claro. Que no es que... No. En él la psique está muy presente y todos sus cuadros de alguna forma son esas metáforas que decía antes y además tienen también irónicamente un aspecto perturbador. Pero eso es porque quiere analizar al ser humano desde dentro. Y son como performan los Pues cuadros. a ver son- cómo nos pinta a nosotros, Pedro. Porque Pues fíjate, pues si en esta ocasión los protagonistas de los cuadros la mayoría de veces son niños que yo rápidamente cuando lo vi le dije, estos son androides o son robots, porque de alguna forma y además tanto el cartel es una preciosidad, tengo que decir, mirarlo. Es que hay cámaras, ¿eh? Es muy bonito. sí, pues es Tempus un homenaje a los relojes empírico. derretidos. Es un homenaje, y luego es el hombre que aparece, el muchacho que aparece, está abrazado por su propia sombra.
porque hay una Es dicotomía. verdad, ¿eh? Claro, ahí está lo Es mágico. un plicor complicado, Pedro. ¿eh? No, si te interesas un poco por conocerlo a él y por conocer su obra, ves que su obra es una continuación de él, de sus pesares, de sus alegrías, de su mundo. Y a mí, como me gusta mucho la psicología y todo ese mundo esotérico... Y el mundo del arte, tú eres un tío con buen gusto, en definitiva. Gracias, Pepe. Y un gran profesional. Tú que me quieres el mucho, día Pepe. 2, a partir de las 9 de la noche, en el María Antonieta. Nieta, café. En el café María Antonieta, que está en Isidoro de la Cierva, ¿no? No, Simón García. Simón García, García, perdón. Simón Pues García. está una al lado de la otra, ¿no? sí, Simón García. Allí estaremos recibiendo al público que vaya Iremos y a enseñándole verlo. que además hay una novedad, porque aparte de la decena de cuadros, de los 10 cuadros, todos muy conexionados bajo ese título de Tempus Empírico. Tempus Empírico, también hay 11 piezas de cerámica, unos platos Ah, sí, y también. unos jarrones muy interesantes que también salen del subconsciente y son muy, muy atractivos. Pues vamos a ir mientras no seamos modelos, porque cuando seamos modelos suyos, veremos a alguien que No, nos si guíe. somos avatares. Nada, cuando En queráis, esta, cuando digo, queráis. digo que si alguna vez organiza uno poniendo a personas conocidas como modelo, ese dará miedo de ir. No, pero Juan Manuel, no, toda no, la... no le veo yo un futuro de retratista. No hablo de retratista, pero sí puede decir, oye, No, ahí todos se convierten en avatares y en androides. siempre, Siempre. en todas sus En exposiciones. en estas últimas más, en las últimas más. O sea, tiende más al avatar. Sí, porque él quiere retratar el alma del personaje y no le interesa mucho la forma ni el rostro. Ah, eso es genial. Sí. Es lo que realmente me interesa. Eso es genial, pero es complicado, ¿no? Sí, por eso los cuadros son a veces un poco complicados. Pero son muy bonitos, tengo que decir que he visto las fotos y es maravilloso. Yo voy a ir y nos vemos esto, el día 2 allí, en María Antonieta. Sí, nos bien. gustaría dar las gracias a una persona allegada a José Manuel que nos está ayudando muchísimo en esta exposición, que es José Abrisqueta. Abrisqueta. Abrisqueta, José, un abrazo muy grande, yo sé quién es. José Abrisqueta. Estará colgando cuadros esta tarde y preparando que el nos espacio. está ayudando muchísimo y sobre todo lo que nos anima tanto al artista como al comisario, porque nos anima continuamente. Un señor muy agradable al que tengo el gusto de conocer y te mando un abrazo muy grande, José. Y a vosotros, ¿qué os voy a decir? Lo que se dice en estos casos, mucha mierda, ¿no, Pedro? Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por hacernos un hueco en tu programa. Soy mis amigos. Y bueno, pero Y bueno, los amigos de mis amigos son mis amigos. son mis amigos. A Juanma lo conozco muchos años, lo quiero mucho y a ti también. Ah, claro. Estaba obligado. Pues bueno, que Pues muchísimas nosotros... gracias. ¿Habéis pasado bien las vacaciones? ¿El apagón cómo lo habéis llevado? Muy bien, yo durmiendo, me tomé... ¡Ay, qué alegría! Yo me tomé un Orfidal, un café con leche calentito y me metí en la cama y amanecí al día siguiente como un sueño largo. Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, pues yo Fantásticos. pintando vasijas, por eso he hecho tanto. Es que tú en tu casa tienes mucha luz. Sí, a Todos somos muy desgracia afortunados con la tengo, luz que sí, es verdad, tenemos. con las casas. Pues muchísimas gracias por subiros a la Gracias, máquina. gracias Y vamos a ti. a ir a la exposición el próximo día 2 y va a estar hasta cuándo. Hasta el 2 de junio. Ah, un mes entero Un mes tenemos para entero. ir y encima de todo tomamos una copita. ¿Qué horario va a haber de...? El horario comercial del local, Ah, por la muy mañana bien. y por la tarde. O sea que perfecto. Muchísimas gracias por subiros a la máquina y lo dicho, vamos a A ti, hacernos una Pepe, foto muchas para las gracias. redes sociales. Gracias, Pepe, y mucha suerte, Pepe. ¿Buscas regalos únicos y auténticos?